La madrugada del martes 16 de diciembre de 2025 despertó con un silencio incómodo en Culiacán, Sinaloa. No el silencio habitual de las primeras horas del día, sino ese silencio tenso que precede a las tormentas políticas, el mismo que acompaña los escándalos que sacuden los cimientos del poder. En las oficinas de algunos medios locales comenzaron a circular de manera reservada documentos que nadie esperaba ver. Archivos digitales, fotografías de conversaciones, registros de transferencias bancarias y audios filtrados que apuntaban directamente hacia la figura más alta del Estado. El gobernador en funciones, cuyo nombre hasta hace apenas días era mencionado con respeto en las esferas del poder nacional. Ahora ese mismo nombre se pronuncia en voz baja, acompañado de miradas nerviosas y preguntas incómodas que nadie se atreve a hacer en público. Los primeros indicios llegaron a través de una fuente anónima que contactó a un periodista de investigación con sede en Mazatlán. El contacto fue discreto, mediante una aplicación de mensajería encriptada, y el mensaje inicial era simple pero demoledor. Tengo pruebas de que el gobernador tiene acuerdos con los grupos que controlan la región. No es especulación, es documentación real. El periodista, con más de 15 años de experiencia cubriendo temas de seguridad y narcotráfico en Sinaloa, sabía que mensajes como ese podían ser trampas, montajes o intentos de desprestigiar figuras públicas. Pero algo en el tono, en la precisión de los datos iniciales que le fueron enviados como adelanto, le hizo tomarse el asunto en serio. Si estás viendo esto desde cualquier rincón de México o del mundo, suscríbete al canal para mantenerte informado con reportajes profundos y análisis que no encuentras en otros lugares. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas de esta situación. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayéndote la verdad. Durante años, Sinaloa ha sido un territorio donde las fronteras entre el poder político y el poder criminal se difuminan con facilidad. No es secreto que diversos gobiernos estatales y municipales han enfrentado acusaciones de vínculos con grupos del narcotráfico. Algunos funcionarios han sido detenidos. Otros simplemente desaparecen de la vida pública cuando las investigaciones se vuelven demasiado incómodas. Pero esta vez es diferente. Esta vez no se trata de un alcalde de un municipio pequeño o de un director de seguridad pública que termina en la nómina de un cártel. Esta vez las acusaciones señalan directamente al máximo representante del Poder Ejecutivo Estatal, un hombre que llegó al cargo con promesas de transparencia, seguridad y desarrollo económico. Un hombre que fue respaldado por millones de votos y que ha compartido escenario con el presidente de la República en múltiples ocasiones. La filtración de los primeros documentos comenzó el lunes por la noche. Un grupo de WhatsApp, integrado por periodistas de distintas regiones del estado, recibió un archivo PDF de 17 páginas. El documento contenía capturas de pantalla de conversaciones que supuestamente pertenecían a un asesor cercano del gobernador. En esas conversaciones se mencionaban montos económicos, reuniones en ranchos de la sierra, y nombres clave que cualquier persona familiarizada con la estructura del narcotráfico en Sinaloa reconocería de inmediato. Las capturas estaban fechadas entre agosto y noviembre de 2025, es decir, apenas meses atrás. La persona que envió el archivo no dio más explicaciones, simplemente escribió: «Hay más, pero primero verifiquen esto». Los periodistas que recibieron el material se mostraron cautelosos. Nadie quería ser el primero en publicar algo que podría resultar falso y arruinar su carrera. O peor aún, poner en riesgo su vida. En Sinaloa, meterse con las estructuras de poder equivocadas puede tener consecuencias letales. Sin embargo,
Dos de los periodistas comenzaron a verificar la autenticidad de los números telefónicos que aparecían en las capturas. Uno de esos números efectivamente correspondía a un asesor cercano al gobernador, un hombre de unos 40 años que ha estado en el círculo íntimo del mandatario desde la campaña electoral. El segundo número era más difícil de rastrear, pero tras consultar con fuentes dentro de la Fiscalía General del Estado, se confirmó que ese número había aparecido en investigaciones previas relacionadas con operadores financieros de grupos criminales en la región de Badiraguato. La verificación de esos datos fue suficiente para que uno de los periodistas decidiera contactar a otros colegas con más recursos técnicos. Un analista forense digital aceptó revisar los metadatos de las capturas de pantalla. El análisis reveló que las imágenes no habían sido manipuladas con software de edición, al menos no de manera evidente. Los archivos conservaban sus códigos originales, y las fechas de creación coincidían con las fechas que aparecían en las conversaciones. Eso no garantizaba al 100% que fueran auténticas, pero reducía considerablemente la posibilidad de un montaje burdo. El miércoles por la mañana, apenas horas antes de que esta investigación fuera puesta por escrito, comenzaron a circular nuevos elementos. Un audio de apenas 3 minutos de duración llegó a manos de al menos 5 reporteros diferentes, todos con trayectoria en temas de seguridad. En el audio se escucha una conversación entre dos hombres. Uno de ellos habla con acento serrano, pausado, usando términos que son comunes en las zonas rurales de la Sierra de Sinaloa. El otro tiene un tono más formal, educado, y en un momento dado menciona: el jefe está de acuerdo, pero necesita que todo quede registrado como obra pública. Así no hay problemas con auditorías. El primer hombre responde: claro, nosotros ponemos el material y ustedes firman los contratos. Ya sabes cómo funciona, compa. Así ha sido siempre. La conversación continúa con referencias a cantidades de dinero que serían transferidas mediante empresas constructoras fantasma, un método clásico de lavado de dinero que ha sido documentado en múltiples investigaciones previas sobre corrupción y narcotráfico en México. El audio no menciona explícitamente el nombre del gobernador, pero la frase «el jefe está de acuerdo» y el contexto de la conversación hacen evidente que se refieren a alguien con poder de decisión sobre contratos públicos de gran magnitud. Los periodistas que recibieron el audio comenzaron a investigar qué obras públicas habían sido aprobadas en los últimos meses. Encontraron que en septiembre de 2025, el gobierno estatal anunció la construcción de una carretera que conectaría la cabecera municipal de Badiraguato con una comunidad serrana, conocida por ser zona de influencia de grupos criminales. La obra fue justificada como un proyecto de desarrollo regional para mejorar el acceso de los habitantes de la sierra a servicios básicos. El contrato fue otorgado a una empresa con sede en Culiacán que, según registros públicos, fue constituida apenas 6 meses antes de ganar la licitación. La empresa no tenía experiencia previa en construcción de carreteras, pero de alguna manera cumplió con todos los requisitos legales para participar en el proceso. Otro dato relevante surgió al revisar los perfiles de los socios de esa empresa constructora. Uno de ellos es primo segundo de un presunto operador financiero que fue detenido en 2019 en Guadalajara, acusado de lavar dinero para una célula criminal con presencia en Sinaloa y Jalisco. Ese operador fue liberado meses después por falta de pruebas. Un desenlace común en casos donde las investigaciones no logran consolidar cadenas de custodia sólidas o donde la presión política y las amenazas contra testigos terminan por debilitar el proceso judicial.
El vínculo entre el socio de la constructora y el operador financiero no prueba por sí solo que exista un esquema de corrupción, pero añade una capa más de sospecha a un caso que ya de por sí está cargado de señales de alarma. En paralelo a la investigación periodística, comenzaron a surgir testimonios anónimos de personas que aseguran haber sido testigos de reuniones extrañas en propiedades rurales cercanas a la capital del estado. Uno de esos testimonios proviene de un empleado de un rancho ubicado en las afueras de Culiacán, en una zona conocida como el 10. El hombre, que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguró que en 2 ocasiones durante el mes de octubre vio llegar camionetas blindadas al rancho en horas de la noche. Según su relato, las camionetas no tenían placas visibles y de ellas descendían hombres vestidos de civil que se reunían en el interior de la casa principal del rancho. El empleado no pudo ver quiénes eran esas personas, pero mencionó que el propietario del rancho es un empresario ganadero que ha sido señalado en el pasado por supuestos vínculos con el crimen organizado, aunque nunca ha sido formalmente acusado. Otro testimonio proviene de un transportista que trabaja en la ruta entre Culiacán y Mazatlán. El hombre relató que en una ocasión, mientras realizaba una entrega nocturna de mercancía en una comunidad cercana a Navolato, vio una caravana de vehículos oficiales del gobierno estatal estacionados en un lugar inusual, un restaurante campestre que normalmente está cerrado después de las 10 de la noche. Según su relato, había al menos 5 camionetas con logotipos del gobierno del estado y varios hombres con chalecos que identificaban a personal de seguridad estatal. Lo extraño, según el transportista, fue que también había vehículos sin identificación y hombres armados que claramente no pertenecían a ninguna corporación oficial. No me acerqué porque uno sabe que cuando ve cosas así, lo mejor es hacerse el tonto y seguir su camino, comentó el hombre en una entrevista telefónica. Estos testimonios, aunque imposibles de verificar completamente sin acceso a videos de seguridad o registros oficiales de los movimientos del personal gubernamental, coinciden con un patrón que ha sido documentado en otros casos de colusión entre autoridades y grupos criminales. Las reuniones nocturnas en lugares apartados, el uso de propiedades privadas como punto de encuentro y la presencia simultánea de personal oficial y sujetos armados no identificados son señales recurrentes en investigaciones sobre corrupción vinculada al narcotráfico. Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a circular rumores sobre una posible investigación federal en curso. Usuarios anónimos en plataformas como X y Facebook compartieron supuestas filtraciones de documentos internos de la Fiscalía General de la República, aunque hasta el momento ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente la existencia de una investigación contra el gobernador de Sinaloa. Sin embargo, fuentes extraoficiales dentro de la FGR comentaron a algunos medios que sí existe un monitoreo de las actividades del mandatario estatal, aunque por ahora se encuentra en una etapa preliminar y no ha alcanzado el nivel de una investigación formal. Estas fuentes, que pidieron anonimato debido a la sensibilidad del tema, explicaron que la FGR ha estado recopilando información sobre posibles vínculos entre algunos gobiernos estatales y grupos del crimen organizado, especialmente en entidades donde la presencia del narcotráfico es históricamente fuerte, como Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. El gobernador, por su parte, no ha emitido una declaración pública oficial sobre las acusaciones. Su equipo de comunicación se ha limitado a publicar en redes sociales un breve mensaje asegurando que el mandatario se encuentra enfocado en su agenda de trabajo y que cualquier señalamiento sin fundamento será enfrentado con transparencia y apego a la ley.
El mensaje, publicado en la cuenta oficial de X del Gobierno del Estado, no hace referencia directa a los documentos filtrados ni a los audios que circulan, lo cual ha generado aún más especulación sobre si el silencio es una estrategia para no darle mayor relevancia mediática al escándalo o si, por el contrario, responde a la gravedad de las acusaciones y a la necesidad de evaluar cuidadosamente cada paso antes de hacer una declaración pública que podría comprometerlo aún más. La reacción de la clase política local ha sido igualmente cautelosa. Ningún diputado local, senador o presidente municipal ha salido a defender públicamente al gobernador, pero tampoco han emitido declaraciones en su contra. Este tipo de silencio calculado es común en situaciones donde los actores políticos prefieren esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de posicionarse de un lado u otro. En Sinaloa, como en muchos otros estados del país, las alianzas políticas suelen ser frágiles y están determinadas más por conveniencia que por lealtades ideológicas. Si las acusaciones contra el gobernador se fortalecen y logran generar presión suficiente desde el gobierno federal o desde la opinión pública, es probable que muchos de sus actuales aliados comiencen a distanciarse públicamente para proteger sus propias carreras políticas. En contraste, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de desaparecidos han comenzado a pronunciarse. Uno de los colectivos más activos en Sinaloa, que agrupa a madres y padres de jóvenes desaparecidos en los últimos años, emitió un comunicado exigiendo que las autoridades federales investiguen a fondo las acusaciones y que, de comprobarse los vínculos del gobernador con grupos criminales, se proceda con todo el peso de la ley. No podemos permitir que quienes están en el poder sigan haciendo pactos con los mismos que nos arrebatan a nuestros hijos, señala el comunicado, firmado por más de 50 familias. El texto también hace un llamado a los medios de comunicación para que no abandonen la investigación y para que se mantenga la presión sobre las autoridades hasta que haya respuestas claras. El caso ha comenzado a resonar más allá de las fronteras de Sinaloa. Medios nacionales e internacionales han empezado a replicar la información, aunque con un tono cauteloso debido a la falta de confirmación oficial por parte de las autoridades competentes. El diario estadounidense, especializado en temas de seguridad y narcotráfico en América Latina, publicó un breve análisis sobre las implicaciones que tendría la comprobación de estos vínculos, señalando que un escándalo de esta magnitud podría afectar la imagen del gobierno federal mexicano en un momento en que la administración busca proyectar una narrativa de combate efectivo a la corrupción y al crimen organizado. El artículo también menciona que, históricamente, muy pocos gobernadores en México han sido procesados por vínculos con el narcotráfico, a pesar de que las sospechas sobre este tipo de colusión han existido durante décadas. Uno de los aspectos más inquietantes de este caso es la posibilidad de que no se trate de un hecho aislado, sino de un esquema de colaboración más amplio que podría involucrar a otros niveles de gobierno. Algunos analistas políticos han señalado que la estructura del narcotráfico en México no podría operar con la eficacia que lo hace sin la complicidad de autoridades en múltiples niveles: municipal, estatal y federal. Desde la policía municipal que hace la vista gorda ante el trasiego de drogas, hasta los funcionarios estatales que otorgan contratos a empresas fantasma, pasando por elementos del ejército y la marina que en ocasiones han sido acusados de trabajar para los cárteles, el entramado de corrupción es vasto y difícil de desmantelar.
Si el gobernador de Sinaloa efectivamente tiene pactos con grupos del narcotráfico, es casi seguro que no está solo en esa red de complicidad. Las investigaciones sobre este tipo de casos suelen enfrentar obstáculos monumentales. Los testigos tienen miedo de hablar. Los documentos desaparecen, las evidencias se contaminan y en muchos casos los propios investigadores son amenazados o cooptados. En Sinaloa, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos ha sido una constante en los últimos años. Reporteros que han investigado casos de corrupción o vínculos entre autoridades y el crimen organizado han recibido amenazas directas, han sido agredidos físicamente y en algunos casos han tenido que abandonar el Estado para proteger sus vidas. Este ambiente de intimidación hace que la labor de investigar y exponer la verdad sea extremadamente peligrosa, pero también extraordinariamente necesaria. A medida que avanza la tarde del miércoles, comienzan a circular nuevas versiones sobre el origen de las filtraciones. Algunos analistas sugieren que el material podría haber sido proporcionado por una facción rival dentro del mismo grupo criminal con el que supuestamente el gobernador tiene acuerdos. En el mundo del narcotráfico, las traiciones y las disputas internas son moneda corriente, y no sería extraño que una célula decidiera quemar a un operador político para debilitar a sus adversarios o para presionar cambios en los arreglos existentes. Otros especulan que la filtración podría provenir del propio gobierno federal, como una forma de enviar un mensaje al gobernador o de preparar el terreno para una intervención más directa en los asuntos de seguridad del Estado. En las calles de Culiacán, la reacción de la gente común ha sido de escepticismo, pero también de indignación. En una cafetería del centro de la ciudad, un grupo de estudiantes universitarios comenta entre susurros sobre el escándalo. «Ya ni sorprende», dice una joven de unos 22 años. «Aquí todos sabemos que los políticos y los narcos son lo mismo. Lo que da coraje es que lo hagan tan descaradamente y que nunca pase nada». Su compañero, un joven de aspecto tranquilo, agrega: «El problema es que aunque salgan todas las pruebas, al final no va a pasar nada. Aquí en México los poderosos no van a la cárcel». Esa sensación de impunidad es compartida por muchos ciudadanos que han visto cómo casos de corrupción de alto nivel terminan en nada, archivados por falta de pruebas o porque las investigaciones se estancan debido a presiones políticas. En un mercado popular de la ciudad, comerciantes también discuten el tema mientras atienden a sus clientes. Una señora que vende frutas y verduras comenta: «Esto ya lo sabíamos desde hace años, pero nadie se atreve a decir nada porque te matan. Ojalá que ahora sí se haga justicia, pero lo dudo». Un vendedor de carne, hombre de unos 50 años con el rostro curtido por el sol, añade: «Aquí el que manda no es el gobierno, es el que tiene las armas y el dinero. Los políticos son empleados de ellos, nada más». Estos comentarios reflejan una realidad dolorosa. La confianza en las instituciones está profundamente erosionada, y muchas personas sienten que viven en un estado donde la ley no se aplica por igual para todos. Por la tarde, otro elemento se suma a la investigación. Un exfuncionario de seguridad pública del Estado, que trabajó en la administración anterior, accedió a hablar de manera confidencial con un grupo de periodistas. El hombre, que pidió que su identidad no fuera revelada, aseguró que durante su tiempo en el cargo fue testigo de presiones directas por parte de altos mandos del gobierno para liberar a personas detenidas que tenían vínculos evidentes con grupos criminales. Según su relato, en una ocasión específica, él y su equipo detuvieron a un presunto operador financiero en un operativo en la zona de El Dorado. La detención fue limpia, con pruebas suficientes para consignarlo, pero a las pocas horas
recibió una llamada de un asesor del entonces gobernador ordenándole que dejara ir al detenido. Me dijeron que había órdenes de arriba, que no me metiera en problemas, relató el exfuncionario. Yo me negué al principio, pero luego me amenazaron. Me dijeron que si no soltaba al tipo, me iban a acusar de abuso de autoridad y me iban a cesar. Al final tuve que dejarlo ir. El testimonio de este exfuncionario, aunque no puede ser verificado de manera independiente, sin acceso a los expedientes del caso que menciona, es consistente con patrones de corrupción documentados en múltiples estados del país. La práctica de liberar a detenidos por presión política o por amenazas directas es un problema sistémico que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos y por exintegrantes de corporaciones de seguridad que deciden romper el silencio una vez que abandonan sus cargos. Estos testimonios son valiosos porque ofrecen una ventana hacia el funcionamiento interno de estructuras de poder que normalmente operan en la opacidad. Mientras tanto, en las redes sociales, usuarios han comenzado a difundir listados de obras públicas y contratos otorgados durante la actual administración, buscando patrones que puedan indicar irregularidades. Uno de esos listados señala que al menos 8 contratos millonarios fueron otorgados a empresas que comparten domicilios fiscales o que tienen socios en común, lo cual podría indicar la existencia de una red de empresas creadas específicamente para capturar recursos públicos, aunque estos análisis no han sido validados por autoridades de auditoría. Sí han generado suficiente ruido como para que algunos legisladores locales comiencen a hablar, aunque todavía de manera muy cautelosa, sobre la posibilidad de solicitar auditorías extraordinarias a las cuentas públicas del gobierno estatal. El jueves por la mañana, apenas un día después de que estallara el escándalo, comenzaron a circular reportes de movimientos inusuales en la capital del estado. Testigos reportaron la presencia de vehículos del ejército mexicano en puntos estratégicos de Culiacán, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido un comunicado explicando el motivo de esos despliegues. Algunos analistas sugieren que podría tratarse de un operativo preventivo ante la posibilidad de que el escándalo político genere tensiones entre grupos criminales que podrían ver en la crisis una oportunidad para reposicionarse territorialmente. Otros especulan que la presencia militar podría estar relacionada con la protección de instalaciones gubernamentales o con la preparación de un operativo para ejecutar órdenes de aprehensión, aunque hasta el momento no hay confirmación de que existan órdenes judiciales contra el gobernador o su círculo cercano.